Módulo 5. Superficies duraderas. Al finalizar el estudio de este módulo, podrás divulgar la importancia de viajar o acampar en superficies duraderas. Introducción. La meta principal de viajar o acampar debe ser poder hacerlo minimizando o evitando los daños a los recursos naturales y culturales. Esto implica que hay que conocer cuáles son las acciones que pueden afectar el cumplimiento de esta meta. El daño al viajar o acampar ocurre cuando la vegetación es pisoteada o los organismos son afectados más allá de la recuperación. El área estéril resultante conduce a la erosión del suelo y al desarrollo de veredas indeseables. Viajar y acampar envuelve moverse a través de lugares con o sin veredas establecidas. Las superficies duraderas incluyen veredas y campamentos establecidos, piedra, gravilla, pasto seco o nieve. Viajes por veredas. Las agencias administradoras de terrenos a veces hacen veredas en áreas muy concurridas por los viajeros para evitar que estos se pierdan o que los recursos sean afectados más dramáticamente por el surgimiento de múltiples veredas. Estas veredas ya son en sí un impacto, pero es más impactante el no hacerlas y que los viajeros dañen más cantidad de terreno. Si existe una vereda ya construida o determinada, el viajero se debe mantener en la misma. Los viajeros que tomen descanso deben dejar espacio para que otros viajeros como ellos puedan pasar por la vereda. Al viajar se debe ir en una sola fila, en el medio de la vereda, sin importar si está húmedo o fangoso. Los viajeros deben evitar gritar mientras se comunican para mantener la tranquilidad de estos lugares que tanto la gente y otros organismos aprecian. Viajes fuera de veredas. No siempre existen veredas establecidas en los lugares en los que las personas deciden viajar. Los viajeros que se mueven por lugares sin veredas afectan el terreno de dos maneras: durabilidad del terreno y vegetación y frecuencia del impacto. No todos los terrenos presentan la misma durabilidad. Las rocas, arena y gravilla son superficies bien duraderas. Sin embargo, los líquenes que se crecen en las rocas son vulnerables. El hielo y la nieve es terreno bueno para caminar porque el efecto de hacerlo es temporero. No obstante, requiere tener cuidado y tomar precauciones para no resbalar. La superficie con vegetación debe evitarse para no crear veredas que otros puedan seguir y no afectar el terreno. Si de todas maneras hay que hacerlo, se deben seleccionar áreas de vegetación dura, escasa o seca. Los suelos con costra microbiótica se encuentran en ambientes desérticos y debe evitarse viajar sobre él porque consiste de comunidades minúsculas de organismos que retienen la humedad y previenen la erosión. Si es inevitable pasar por ellos, cada viajero debe seguir el mismo camino. No se debe viajar por charcos y agujeros de barro en el desierto, por la importancia del agua en estos lugares y la presencia de organismos en ellos. Seleccionar el área de acampar. Los buenos campamentos se encuentran, no se construyen. Alterar un lugar no es necesario. Para seleccionar un área de acampar se debe conocer el nivel o tipo de uso del área, saber la fragilidad de la vegetación y el suelo, verificar la probabilidad de disturbios en la vida silvestre, evaluar los impactos previos, determinar el potencial del grupo para evitar o causar un impacto, estudiar las posibilidades de riesgo o peligros e investigar sobre las regulaciones del área, si existen. Hay lugares donde las áreas de acampar están reguladas y especificadas. Si se acampa en áreas designadas, se debe mantener en el área. Se debe evitar acampar cerca del agua, 200 pies mínimos, o de los senderos. También debe seleccionarse un lugar donde no sea de molestia a los demás acampadores. Se deben obedecer las regulaciones relacionadas al área de acampar. Escoger lugares con gran impacto, o sea, pérdida o falta de vegetación. Y antes de abandonar el área, verificar que esté limpia. Por otro lado, hay lugares donde no hay áreas de acampar reguladas y especificadas.
Si se acampa en zonas remotas no designadas para acampar, se debe evitar lugares donde el impacto está comenzando. No acampar en terrenos con costra microbiótica, lugares con mucha vegetación o cercanos a arroyos del desierto. Atender a lugares susceptibles a inundaciones. Mantener los campamentos pequeños. No limpiar los sitios con basura orgánica, hojas, semillas, entre otras. No mover ni eliminar rocas o gravilla de su lugar original. Al abandonar el lugar, neutralizarlo cubriéndolo con materiales naturales nativos, hojas, pinos, entre otros. Al acampar en zonas remotas se debe también minimizar el número de veces que se pisotea un lugar. Esto se hace al dispersar el campamento en suelos duraderos, evitar las rutas de tránsito repetitivas, mover el campamento cada noche, limitar las noches a no más de 2. También en estas zonas se debe utilizar zapatos suaves alrededor del campamento. Se debe observar dónde se camina para evitar aplastar la vegetación o los caminos de agua. Minimizar el número de viajes al agua llevando contenedores, acampar a 200 pies mínimo alejado del agua y acampar en suelos áridos y resistentes como la roca, la gravilla o la arena. Resumiendo, viajar y acampar son actividades que son mejores para el ambiente si las realizamos en superficies duraderas. Si no existe un lugar designado para viajar o acampar, se debe hacer todo lo posible por minimizar el daño a la superficie.